Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2024 de seminarios internacionales. El título general: el derecho marítimo, portuario y la inteligencia artificial. El título de la ponencia del día de hoy: drones y robots en la logística portuaria. El mismo que está a cargo de la maestra arquitecta Fátima Barrera, maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, en vinculación con el Centro de Ciencias de la Complejidad por su investigación Estudio Neurocientífico aplicado a la arquitectura, la relación neural entre forma y sensación. Además, ella es licenciada en diseño arquitectónico por el Centro Universitario de Comunicación. Para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, el directorio, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero, es todo un honor y es todo un privilegio esta presentación que realizará la arquitecta desde el hermano país de México. Tiene usted la palabra, arquitecta Fátima Barrera. Hola, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta cálida bienvenida, como siempre, tan bonita. Pues yo encantada aquí de participar nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de una cuestión muy importante, sobre todo creo que en este contexto en el que estamos viviendo, justo toda la cuestión portuaria, la logística a nivel global, pues es algo que evidentemente está teniendo cambios importantes de los cuales los países latinoamericanos pues vamos a formar parte y sobre todo cuando se trata de un intercambio de mercancías. En este sentido, lo hemos expresado en alguna otra ocasión cuando hemos hablado acerca de las revoluciones industriales y nos hemos dado cuenta pues precisamente que este disruptor que en algún punto pudo haber sido esta pandemia ha dejado pues precisamente en evidencia algunas vulnerabilidades que países de primer mundo y sobre todo los que son los que manufacturan, los que realizan los productos, los que transforman la materia, pues han tenido algunos pues alguna evidencia con relación a estas vulnerabilidades y han buscado pues precisamente el hecho de cómo hacer que esas mercancías puedan transitar de la mejor manera, ¿no? Evitando cualquier riesgo. En este sentido, los puertos forman una cuestión muy importante. Y como lo habíamos dicho en alguna otra ocasión, también el hecho de que el comercio esté digitalizado, el hecho de que nosotros pidamos, por ejemplo, un servicio, ya sea de una comida rápida, un servicio de un automóvil o un servicio de una entrega, eso implica tiempo, ¿no? Y son tiempos récord, ¿no? Como nunca en la historia de la humanidad. Creo que habíamos visto entregas de un día para otro, 24 horas y tal. Todo eso implica una logística que es muy importante, ¿no? Y esto pasa a todo nivel, ¿no? El nivel quizá a lo mejor un poco más localizado de una logística podría ser lo que hace Uber o lo que hace alguna otra empresa que se dedica a distribuir pues algún tipo de producto, ¿no? Pero a nivel macro, en este sentido, es precisamente este intercambio de mercancías fuerte donde buques gigantescos llegan. Y en este sentido, vinculándolo precisamente con el tema de la automatización 4.0, que implica precisamente una robotización en los puertos para, pues, de alguna manera tener una ventaja competitiva con relación a tiempos y a la logística. Esto también ha formado parte ya de pues las estrategias que estas empresas transnacionales gigantescas tienen y pues también los mismos gobiernos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante este momento que estamos viviendo, sobre todo para las oportunidades en todo sentido. En este momento voy a compartir mi pantalla, si me lo permiten, y vamos a navegar por una serie de información que preparé para ustedes, que espero pues sea de provecho. Entonces, en este sentido, denme un segundito para... ¿Ya logran ver mi pantalla? Sí, sí, arquitecta. Para mí es muy importante que entendamos esta parte. Lo que estamos viendo en la pantalla es el nivel de automatización, pero enfocado para los automóviles, ¿no? Cuando se dice que un automóvil llega a ser completamente autónomo, va a pasar por ciertos niveles o etapas antes de llegar a una prueba
en donde pues evidentemente el usuario va a poder hacer uso seguro de esa tecnología, ¿no? El decir que un automóvil es completamente autónomo quiere decir que la persona ya no necesita estar atenta al camino, sino que es la máquina la que va a hacer esto a través, obviamente, de una programación, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo aquí es la escala precisamente que presentan empresas automotrices. En este caso es la organización global de una sociedad de ingenieros de automatización o de automoción, perdón, de automoción, que es la SAE, y que bueno, ella plantea estos detalles para que tengamos en consideración cuando hablamos de algo autónomo, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, porque China justo también está en esta carrera, con relación a la inteligencia artificial y el hecho de poder tener estos, pues, productos en el mercado que, pues, al final del día ayuden a las empresas a automatizar procesos, ¿no? Entonces, el nivel cero, pues es cuando nosotros conducimos el auto, ¿no? Nosotros sabemos cómo vamos a llevar ese auto y a dónde y hasta dónde, ¿no? Y hay otro que es el nivel uno, que es cuando vamos a tener, por ejemplo, un control lateral o longitudinal, perdón, y que nos va a permitir tener un control, pues digamos que mínimo, ¿no? En realidad no le soltamos tanto a la máquina el hecho de su conducción. Para el nivel 2 vamos a tener un control del entorno en donde, si se fijan, todavía el individuo tenía atención al volante, lo voy a hacer un poco más grande, todavía tenía pues un poco de control en el volante, pero ya en esta fase que es el nivel 2 el control, pues ya digamos que el automóvil puede tener ese control del entorno y nos descuidamos poquito, pero estamos atentos precisamente a esta cuestión. Luego vamos a tener el nivel 3 que precisamente es la atención para pues retomar el control, ¿no? En donde, bueno, pues vemos precisamente que se pueden retirar las manos y la vista y al final del día pues puede uno concentrarse a lo mejor en otra actividad. Para el nivel 4 vamos a tener precisamente esta opción de retomar el control ante una solicitud o no hacerlo, ¿no? Entonces, en este sentido, no va a ser necesario para nosotros prestar atención a la conducción. Y el grado, el nivel 5 que es el grado que esperan la mayoría de los tecnólogos alcanzar en algún punto, es precisamente que ya no sea necesaria la intervención humana para poder precisamente pues tener un automóvil conduciéndose y esto implica también a otros procesos que tengan que ver con la industria, ¿no? Si transpolamos este nivel de automatización a otros conceptos, podemos entender que lo que se espera en un nivel 5 es que básicamente este tipo de tecnologías puedan hacer esto de una manera autónoma, ¿no? Es decir, solas, ¿no? Con ya no, ni siquiera la vigilancia, ¿no? Como lo podemos ver aquí, aquí ya no necesitamos un conductor. China es uno de los países que, les vuelvo a repetir, está muy interesado en estos temas de la automatización. Y en eso de estar interesados en los temas de la automatización, lo que al final del día ha logrado es competir con otros países que están en la lucha justo, ¿no? De quién va a ganar esta carrera de la inteligencia artificial y quién va a tener de alguna manera cierto control con relación a esas tecnologías, ¿no? Yo el otro día platicaba con una persona que se dedica precisamente a las cuestiones de señales y robóticas y hablábamos precisamente de cómo en el globo precisamente esta competencia puede asemejarse un poco a lo que ocurría con el atomismo en algún punto el siglo pasado, ¿no? Que sí, ciertamente todo el mundo quería ganar esta carrera por tener el control o es cierto control con relación a la materia a nivel atómico, y hoy en día vemos esto, pero a un nivel tecnológico, ¿no? ¿Quién va a ser, digamos, el líder dentro del ámbito global, dentro de estos temas de la automatización? Y al final del día, la tecnología forma ya parte de una cuestión estratégica política que, pues, hay que prestar atención. Entonces, en este sentido, China, en cuanto a la cuestión portuaria, ha logrado desarrollar un sistema muy interesante, completamente autónomo, que es lo que vamos a ver en el video a continuación, y vamos a darnos cuenta precisamente de un espacio en donde justo, ¿no? A pesar
de que en el puerto la automatización no necesita de un ser humano, sí hay unos espacios de control como el que vamos a ver a continuación. Bueno, sin más preámbulo, doy escena. No sé si alcanzaron a apreciar algo que para mí es muy importante dejar en claro, ¿no? Que es justo que en la escena del puerto no hay ningún humano, o sea, y eso es lo que se espera al final del día, ¿no? La automatización completa de, pues digamos que de un sistema, en este caso el sistema logístico, ¿no? Y a través de a lo mejor un control de las operaciones, pues tener precisamente ese control al final del día, ¿no? Luego entonces, para darle continuidad a esta presentación, me gustaría que ustedes tuvieran, por ejemplo, la visión con relación a estos robots autónomos, que también, bueno, vamos a ver en la logística y que nos van a permitir aterrizar eso, ¿no? Recuerdo mucho en mis clases de arquitectura, cuando estaba en la maestría, y este profesor nos señalaba precisamente cómo cuando tomábamos fotografías de los espacios arquitectónicos, no permitíamos el hecho de que hubiera humanos habitando, ¿no? Entonces, cuando yo vi esto, me recordó mucho su discurso con relación a esas tomas fotográficas en donde solo se ve el escenario de, pues evidentemente, pues el espacio, ¿no? Pero los humanos no existen, ¿no? Ahí, bueno, es una cuestión a propósito solamente para dar la intención a las estructuras que se vean y tal. Y en este sentido, es verdaderamente un hecho que los humanos en cuanto a la cuestión de procesos logísticos, por lo menos en puertos o en otros procesos, pues se espera que todo se haya automatizado. Entonces, vamos a ver este pequeño riff. Lo interesante ahí es pues la ausencia, ¿no? La ausencia de humanos y las máquinas operando en este sentido. Como pueden ver, cada uno de los elementos que se está viendo aquí, por ejemplo, este tipo de carritos que distribuyen precisamente, pues digamos que los contenedores, son completamente autónomos, ¿no? O pueden estar manejados desde esta perspectiva de control en un centro especializado para ese tema, ¿no? Y también aquí nos deja ver este tipo de transición de ciertas profesiones a otras, ¿no? Y donde las chambas pues van a ser más especializadas en cierto sentido, ¿no? Algo que notábamos mucho en China, por ejemplo, era, o yo me percaté, que era gente muy jovencita realizando esta actividad, ¿no? O sea, vaya, vamos a transitar también un cambio muy interesante con relación a las profesiones y lo que se va a requerir con relación a esas mismas automatizaciones. Entonces, para ahora sí irnos a enfocar a la cuestión de la logística 4.0, ya que esto también deviene de la cuestión de drones, que yo considero que los drones van a estar más enfocados en la logística, pero en la logística local, ¿no? A nivel ya como macro, como pueden ver, pues el volumen de los elementos que se transporta son gigantescos, ¿no? Pesadísimos, son toneladas, pero a lo mejor en una logística casera puede ser pues visto más esto que otro, ¿no? Entonces voy a abrir pantalla y vamos a revisar cómo se distribuye por DHL. La logística 4.0 ya es una realidad en DHL, compañía logística líder en el mundo y en Iberia, que ofrece a sus clientes las últimas tecnologías disponibles para mejorar la eficiencia de las operaciones y garantizar la digitalización de la cadena de suministro. Una de las últimas herramientas introducidas en España son los drones, con los que DHL propone simplificar y agilizar el proceso de gestión de inventario. En la actualidad,
La realización del inventario con operarios es un proceso lento, costoso y complejo, mientras que el uso de drones para esta labor reduce los costes y los tiempos empleados. En las pruebas realizadas por DHL se ha conseguido superar un ratio de lectura máximo de 600 palés por hora, mientras que el ratio medio de lectura va creciendo conforme se optimiza este proceso en los distintos almacenes. La tecnología y software empleados en el proceso de inventario permiten a DHL ofrecer resultados muy superiores al estándar del mercado y liderar, una vez más, la innovación en la industria logística. DHL, líder en logística 4.0. Hay, creo, dos cosas que pudimos observar ahí, ¿no? Una de ellas es precisamente que el control de los inventarios en relación a una logística local se hace a través precisamente o de QRs o de lo que podríamos considerar una barra de, ay, ahorita se me fue el nombre, las barras que tienen todos los productos, ¿no? Eh, bueno, a partir de ahí el dron escanea precisamente estos productos e inmediatamente y automáticamente la persona que está llevando ese control de inventario a través de un software o programa especializado puede tener ese control de inventarios inmediatamente sin haber metido las manos en absolutamente nada, solo con el control precisamente del dron y el dejar que precisamente haga su chamba, ¿no? Que viaje alrededor de todos los productos que están ahí para que les dé pues precisamente un control de inventario. Ahora bien, vámonos a ir a esta parte de la logística portuaria, ¿no? ¿Qué significa esto de la logística portuaria, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando nosotros hablamos acerca de este tema de los puertos y por qué al final del día esto para nosotros será importante, ¿no? Para nosotros hablar acerca de transporte marítimo es algo muy importante porque al final del día esto influye en dos nodos operativos muy importantes, ¿no? Que son los puertos y las zonas donde va a haber una actividad logística. Y me encantó empezar de atrás para adelante porque justo creo que pudimos ver a lo largo de los videos cómo es aproximadamente una logística o darnos una idea de lo que ocurre en un puerto cuando llegan las mercancías, ¿no? Entonces, lejos de que se opere de una manera independiente, en realidad ambos espacios van de la mano, ¿no? Se conectan de una manera fluida y el objetivo es que se agilicen las operaciones para aportar, pues digamos que mayor valor agregado, ¿no? Esto, considerado en una automatización, al final del día es eso lo que se intenta, ¿no? Que estos dos nodos tengan, pues digamos que una vinculación automatizada que permita precisamente la eficiencia y el lograr que los tiempos que de alguna manera se lleva a cabo en el puerto para la descarga de las mercancías y su distribución posterior a lo largo del territorio a donde llegaron, pues estén vinculadas, ¿no? Ahora bien, los puertos al final del día representan precisamente estos nodos principales que van a formar parte de una red física marítima, ¿no? En realidad hay mucha intercomunicación con otros territorios con relación a esas mercancías, porque vienen de un espacio, llegan a otro y al final del día estas conexiones pues hacen que haya una red de muchos nodos, ¿no? Que al final del día todos coparticipan, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando planteamos automatizaciones en ciertos puertos y en otros no? Pues que justo no, hay un rompimiento tecnológico de lo que se espera que ocurra, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, pensemos en este puerto de China que tenga que transportar sus mercancías a México. Entonces, ahí el tiempo logístico ha cambiado completamente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues muy seguramente en estos puertos no se cuenta con esa tecnología que sí se cuenta en China, ¿no? Y que al final del día eso es lo que pretende, ¿no? Ahorrar tiempos. Entonces, pues al final del día el poder ofrecer al comercio internacional líneas navieras, servicios que sean rápidos, que sean flexibles y seguros, pues lo que causa precisamente en estas empresas es justo, ¿no? El ahorro significativo en cuanto a tiempo, pero también en una cuestión económica, ¿no?
Ahora, la cuestión logística dentro de los puertos, pues lo que hace es una competitividad dentro del comercio exterior de nuestro país o del país en donde se esté llevando a cabo esto. Y en este sentido es muy alto, ¿no? Ser competitivos en ese sentido se convierte en algo crucial. Y creo que eso es algo que China entendió perfectamente bien al considerarse la fábrica del mundo, ¿no? O sea, ellos comprendieron precisamente la importancia de la manufactura, ¿no? Y de ser parte de eso. Entonces, cuando hablamos de un cambio precisamente del escenario global con relación a qué puntos me marcó esa vulnerabilidad que yo tengo que mapear y que al final del día mapeo y veo que lo que minimiza mis riesgos es a lo mejor trasladar esas mercancías o hacer que ciertos países en Latinoamérica sean lo mismo que fue China en su momento, lo que va a hacer al final del día es primero, pues quizá distribuir ese poder de manufactura que tiene China hoy, ¿no? Y segundo, el lograr la agilidad en cuanto a la distribución de mercancías, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? La digitalización del comercio hace eso precisamente. Entonces, los puertos modernos deben formar parte de estas cadenas logísticas de producción, de transporte, de distribución, y que al final del día esta actividad es un eslabón que aunque pudiera parecer independiente, está correlacionado con todo. Es un, digamos que yo lo consideraría como un problema de un sistema. ¿Cómo hacemos que ese sistema funcione correctamente si lo que vas a hacer es automatizarlo, ¿no? Y de esto de automatizarlo implica meterle tecnología, ¿no? ¿De qué manera ahora vas a tener precisamente pues esta realidad de los hechos, este proceso que ocurre en la realidad, digitalizado y controlado, ¿no? Entonces, por una parte, el nivel de interacción se considera fundamental porque ofrece, pues precisamente esta gama de servicios, ¿no? Lo que al final del día va a potenciar la capacitación, la fidelización, además del principal cliente en el puerto, que en este caso es la carga, ¿no? Y las consideraciones que se van a tener con relación a esa perspectiva logística, ¿no? Que le va a dar pues precisamente ese significado a las actividades que se desarrollan dentro de este ámbito portuario. En lo que respecta al país del que yo pertenezco, que es México, lo que ha ocurrido precisamente con relación a muchos puertos es que ha habido muchísimos contratos con relación a fibra óptica, ¿no? Recordemos que la automatización lo que requiere es una estructura gigantesca de redes que permitan pues precisamente que la información que se digitaliza tenga esta oportunidad de pasar, ¿no? En México se ha llevado a cabo desde el sexenio pasado esta tendencia, pues digamos que hacer grandes tendidos de cable de fibra óptica alrededor del país. Y también se ha intentado al final del día el que los puertos estén pues precisamente con esta conexión de fibra óptica, ¿no? Lo último que ha salido con relación a esta gran red en donde pues se pretende pues precisamente digitalizar, no sé si sea propiamente llamarlo así, ¿no? Pero la automatización de todo esto es al final del día, me parece que en este sentido el hecho de eh, vincular cuestiones satelitales con la transmisión de esa señal, ¿no? Hay algo muy interesante con relación al tema de los satélites, ¿no? En ciertos espacios en mi territorio, en el territorio de la Ciudad de México y en México en general, eh, es importante la conexión quizá desde esa perspectiva, lo que ha hecho que hasta el día de hoy la fibra óptica sea considerada como, digamos que preponderante, es la capacidad de su velocidad de la transmisión de datos. Aunque pudiésemos pensar que el hecho satelital podría ser más rápido, en realidad hay mayor latencia. Pero si lo comparamos con espacios donde nunca ha habido internet, entonces eso es muy beneficioso. Aparte, llegar a ciertos territorios no siempre es francamente sencillo. Entonces, esta infraestructura se está planteando precisamente para que poco a poco pues vaya atendiendo esta parte, ¿no? O sea, si no existe la infraestructura, no existe automatización.
O sea, si no hay infraestructura en donde yo pueda digitalizar todo, no hay o no habrá automatización, porque se requiere precisamente para el Internet de las cosas, si queremos vincular, digamos que toda la logística de un puerto por medio de sensores, que es el Internet de las cosas o el IoT, debemos recordar que ese Internet de las cosas, pues tiene que estar conectado a esta nube, ¿no? Gigante. Entonces, si no hay esas conexiones, difícilmente podemos pasar a esta parte de la automatización. Y en eso es lo que se está trabajando últimamente, ¿no? Ahora, las zonas de actividades logísticas portuarias van a generar un valor agregado para, pues, digamos que diferentes cargas, ensamblajes, paletización, etiquetado, todo eso forma parte de algo que hoy en día hace o esa actividad la hace alguien. Pero en una automatización, esto forma parte del valor que al final del día podría conseguir aquella transnacional con relación a la optimización de ese proceso logístico marítimo. Ahora, por otro lado, los servicios de valor agregado se pueden concretar gracias precisamente a las rupturas de carga que se realizan cuando se llevan a cabo el cambio de modo, ¿no? Que es de marítimo a terrestre. Entonces, aquí ya vemos, por ejemplo, los grandes retos de la automatización. Una cosa es lo macro, que es precisamente el transporte de estas mercancías a nivel marítimo, en donde ya hay rutas trazadas y esto viene desde que el ser humano le dio por explorar por los mares. Claro, las rutas van cambiando, los sistemas digitales de mapas van trazando otras rutas y aprendemos otras cosas, pero comprendiendo esta parte, entendiendo que al final del día lo marítimo es una cosa y lo terrestre es otra cosa, se entiende que hay dos tipos de logística. Esta de cómo voy a mover todas las mercancías a nivel macro y cómo voy a lograr que esas mercancías se distribuyan a las bodegas o a los espacios o a los lugares donde aquellos compradores o aquellos distribuidores de esa mercancía al final del día la van a llevar al usuario final. Entonces, podemos entender que va a haber o hay dos intervenciones relacionadas con el tema de la automatización. Ahora bien, los puertos y sus cadenas logísticas, ¿no? Para comprender esto un poquito y poder racionalizar cuáles son las actividades que intervienen dentro de una cadena, al final del día yo les pido que tengan este enfoque logístico en donde vamos a poder ver cuándo y dónde van a realizarse ciertas actividades, ¿no? En este caso, por ejemplo, eh, dónde y cuándo. Se hayan de facto o se hayan factores más bien menos onerosos, se requieren tiempos muertos y mínimos y se necesita un transporte mínimo, que se logra al final del día una máxima concentración de los productos, ¿no? En este sentido, podemos entender que estos factores que al final del día no cuestan demasiado o se considera que esos factores son menos costosos, van a requerir precisamente de tiempos muertos, ¿no? O sea, vamos a ver esa parte de los tiempos muertos que van a ser mínimos y la necesidad de un transporte que también pues sea mínimo y que logre una máxima concentración de los productos. Ahora, la interacción de los puertos en la cadena que va desde la producción hasta el consumo será fundamental porque, bueno, pues al final del día no se trata únicamente de una simple cadena de transporte, ya que a lo largo de esta cadena al final del día, pues es integral y los productos se transforman en materia prima o en productos terminados, que es un poco lo que les comentaba, ¿no? O sea, yo puedo transportar materiales, puedo transportar el producto terminado, etcétera, ¿no? Y va a depender precisamente de eso, una ponderación con relación a una logística aplicable, ¿no? Entonces, desde el punto de vista logístico, los puertos ocupan una posición estratégica en el sistema actual de producción, tanto para el comercio como para el transporte internacional, y en especial si se consideran los siguientes factores, ¿no? Que son los puntos de partida, la llegada del transporte marítimo, los mayores movimientos de carga que se llevan a cabo vía marítima, los puertos van a constituir la mayor interfaz entre modos de transporte, además de ser importantes centros de información.
ahí está el meollo del asunto, ¿no? Centros de información. Lo que caracteriza precisamente el tema de la automatización y la inteligencia artificial que interviene en esa automatización es precisamente eso, la información. Y dado que cada punto marítimo o cada puerto es un hub donde llega un intercambio vinculante de muchísimas mercancías, la información que pueda yo captar con relación a esos sensores, ese IoT o toda esa automatización es sumamente valiosa, ¿no? Porque posterior a eso, si hay evidentemente una mente lo suficientemente inteligente, lo que va a poder encontrar es precisamente valor en esos datos. Entonces, en ese sentido ya podemos ver cómo, digamos que pensar en automatización es casi pensar en pues un negocio muy redondo, ¿no? Porque habla precisamente de cómo puedo al final del día satisfacer una demanda de mercancías a través de la logística, pero también cómo puedo obtener valor de lo que yo estoy recabando con relación a esa automatización en cuanto a información. Entonces, un puerto moderno al final del día es un nodo dinámico y una red bastante compleja en donde vamos a ver la producción y distribución internacional. Y eso dice mucho, ¿no? Entonces, algo que yo justo también he comentado en otros foros es la importancia de saber tener un plan importante con relación a la corrupción. ¿Por qué? Porque todos estos sistemas evidencian, ¿no? O sea, si hay algo que no está ocurriendo de una manera esperada, la data, o sea, te lo dice, ¿no? O sea, los datos no juegan, o sea, los datos te dan lo que le introduces, ¿no? Y cuando se habla de este tipo de controles, hay que pensar en dos tipos de problemas. Uno, no todo lo que se transporta por el mar en cuanto a mercancías y etcétera, va a ser algo, digamos, lícito, ¿no? Existe mucho tráfico que no es precisamente algo que tenga que ver con una cuestión lícita. Y por lícito hablo de, pues a lo mejor, estupefacientes, algún tipo de mercancía que no sea, pues que no sea legal, vaya. Entonces, en un puerto con esos controles, todo va a ser evidenciado, ¿no? Obviamente el ser humano siempre acaba encontrando maneras para, pues digo, para torcer el sistema. Pero a lo que voy con lo siguiente es, si se pretende implementar un puerto así como se logró en China, la evidencia de muchas cosas queda al descubierto. Y eso yo creo que, desde mi perspectiva, es el principal obstáculo, ¿no? ¿Por qué? Porque a muchas personas les conviene que las cosas no estén en orden. Entonces, eso al final del día podría representar un obstáculo para este tipo de automatización. Ahora, vamos a ver una presentación que me pareció muy interesante dejar en cuenta y justo, ¿no? En cuanto al sistema portuario mexicano, me gustó mucho esta presentación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y me gusta más todavía porque al final del día creo que soy consciente que soy capaz de abordar múltiples temáticas, pero también soy consciente que mi profesión es la arquitectura y también soy consciente que formo parte de la industria de la construcción. Yo creo que mucha gente puede confundirse porque no logra encontrar los vínculos que a lo mejor para mí son sencillos de hallar, ¿no? Entonces, la Cámara de la Industria Mexicana de la Construcción marca justo estos sistemas portuarios mexicanos en el 2022. ¿Y a qué se debe esto? Justo durante el sexenio pasado se llevó a cabo precisamente, yo creo que un análisis relacionado con esto porque Yucatán, sobre todo Puerto Progreso y otros tantos, estaban considerados en la mira precisamente para digamos que una remodelación de la infraestructura que ahí se lleva a cabo, ¿no? Entonces, pues chamba para la construcción y las ingenierías civiles y las arquitecturas, pues ahí estaba presente. Entonces, vamos a ver cómo es que la industria, el sistema portuario mexicano lo ve la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Entonces, para ese 2018, 2022, eh, según la información que vemos aquí, hay un segundo, según la información que vemos aquí,
Segundo. Listo. Dice que México cuenta ya con 118 puertos y terminales habilitadas a lo largo de 11.122 kilómetros de costa, ¿no? De los cuales 71 están, digamos que concesionados a 25 administradores del Sistema Portuario Nacional, que es la CIPONA, ¿no? A ver, esto también es muy importante comprenderlo, ¿no? Los puertos, no todo lo que llega a esas mercancías o no todos los puertos son, digamos que, eh, pues, ay, no sé cómo podría, unos son privados, eso es a lo que voy, ¿no? Algunos puertos son privados, ¿no? En este caso, por ejemplo, de esos 118, los 71 dice que es, o 25 están administrados por el Sistema Portuario Nacional, que son las ASIPONAS, ¿no? Y que están a cargo de la Secretaría de Marina. Me encanta mucho este tema porque en algún punto, bueno, vamos a dejarlo ahí. Me encanta mucho este tema porque podemos darnos cuenta cómo precisamente en el caso de la Cipona o en el caso de la Secretaría de Marina, vamos a poder darnos cuenta que el control que lleva en relación a lo que pueda ocurrir con relación a la infraestructura planteada para los puertos, tiene un proceso que se tiene que llevar justo a cabo por medio de esa administración. Y esa administración me encanta porque ellos tienen precisamente un plan maestro de qué es lo que van a desarrollar al final del día. No he tenido la oportunidad de meterme a ver cuál es su plan maestro en este momento, o cuáles son las obras en las que van a participar, pero todo aquel que requiera hacer alguna modificación o si se requiere hacer una intervención en alguno de los puertos que por lo menos ellos administran, se requiere justo de vincularte con una, digamos que sería una secretaría, no, no es una secretaría, un departamento, si aquí, así quieres verlo, que esté encargado precisamente de todas esas gestiones, porque pónganse ustedes a pensar en la logística que tiene que haber al final del día para que esas mercancías lleguen y al final del día, pues no puedes interrumpir la logística que está ocurriendo ahí por una intervención que vayas a hacer al puerto. Entonces, en este sentido, pues para eso sirve precisamente la administración del sistema portuario nacional, ¿no? Además de entre otras cosas, ¿no? Y bueno, digamos que en este sentido la Secretaría de Marina es la encargada de esas cuestiones, ¿no? Y ellos han mantenido una cierta operatividad en cuanto a capitanías de los puertos y facilitan las operaciones portuarias en cuanto al comercio exterior. Además, pues en términos de infraestructura portuaria, México tiene 102 puertos marítimos, 16 puertos fluviales y además de sus muelles, ¿no? El Golfo y el Caribe, que también representan precisamente pues importancia y preponderancia en cuanto a los sistemas logísticos marítimos. Esta información, como pueden ver, pues es parte de la información que está gratuita para que nosotros podamos acceder a ella y a saber acerca de la infraestructura portuaria y cuáles, pues, sus principales, eh, digamos que campos de oportunidad en cuanto a los nodos industriales que se puedan observar, ¿no? Y nos da una analítica, ¿no? Con relación a cuáles son los puertos privados, los puertos públicos, en fin, ¿no? Ahora, no me voy a detener en la gráfica porque me gusta más cuando las gráficas son un poco más visuales, ¿no? Pero me voy a ir a esta parte en donde pues al final del día podemos entender que México opera en los principales puertos mexicanos y que, perdón, la SSA opera en los principales puertos mexicanos y que ofrece diversos servicios dentro de la industria portuaria, ¿no? En este sentido, pues son cruceros de carga, automóviles en general y cosas así. Y México, en este sentido, con relación a la SSA, es uno de los principales operadores portuarios en cuanto a capital privado a nivel mundial, ¿no? Y bueno, pues vemos precisamente una relación de países con los que está vinculado el SSA México Group, ¿no? La presencia que tiene precisamente esta, podríamos considerarlo yo creo, empresa, ¿no? Un grupo, es Cozumel en toda la infraestructura, ¿no? En los servicios de pasajeros. Y aquí ya podemos ver otra cosa, ¿no? Que a lo mejor para las personas que no tenemos la oportunidad de estar tanto en contacto con estas cuestiones marítimas, nos podemos dar cuenta cuáles son las principales empresas que digamos que son los principales jugadores dentro de
una cuestión marítima. Y eso también es importante, ¿no? Porque justo, ¿no? Esto también deviene de qué manera puedes realizar una actividad de negocio, ¿no? Ahí también hay algo importante que nos dice esta información sin decírnoslo de cerca, ¿no? Entonces, pues, el puerto de las Cárdenas también interviene, el puerto de Manzanillo, el puerto Progreso, o sea, prácticamente tiene presencia en todos los puertos Tuxpan, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en este sentido, la construcción de puertos más grande ha generado de alguna manera, así lo considera la industria o la Cámara de la Industria de la Construcción, conflictos con el sistema portuario como son el desequilibrio en el crecimiento industrial del país. Y esto también es algo muy importante y esto va para toda la TAM. El hecho de que nosotros tengamos estos sesgos en muchísimas áreas, eso también es perjudicial al final del día porque esos sesgos se potencian. Y al final del día, si hablamos, por ejemplo, del crecimiento industrial, pues no podemos decir lo mismo de todo el territorio y estoy segura que esto se transfiere a toda Latinoamérica. Hay espacios donde hay, yo les llamo burbujas, donde existen unas burbujas en donde se desconoce precisamente de otras cuestiones, ¿no? Y en este sentido, este desequilibrio también te cobra una cuenta, porque no va a ser lo mismo lo que ocurra en un cierto espacio a lo que ocurra en un otro, dependiendo, pues ahora sí que de las condicionantes que te vayas encontrando, ¿no? La concentración de los movimientos de carga, el caso de Veracruz, Manzanillo y Altamira, la falta de eficiencia en la conectividad multimodal de los puertos, ¿no? Los centros de producción, el consumo, la ilimitada capacidad para atender buques de última generación, que era lo que les había yo comentado. A ver, yo China tengo ya así todo súper automatizado y de repente transporto mi mercancía a cualquiera de los puertos de Latinoamérica. Bueno, ahí me voy a enfrentar a otras condiciones que ciertamente no tengo en el país de origen donde estoy transportando esto, ¿no? Entonces, eso se vuelve también en un reto y muchos campos de oportunidades que creo que vamos a poder, al final del día, concluir con esto, ¿no? O sea, que se pretende la automatización, que no es algo sencillo, o sea, el otro día escuchaba un chico que decía, no, hacer inteligencia artificial es fácil, pues usas Python y tal. Sí, seguramente, ¿no? Pero lo difícil es todo el contexto, ¿no? Y los conflictos que hay con relación a poder lograr automatizar, ¿no? Entonces, en este sentido es comprender que se pretende llegar a una, digamos que a una meta que es la automatización completa, pero que en esa meta hay muchísimos factores que hay que tomar en cuenta. Y si somos diestros considerando esos factores, creo que podemos hacerlo de una manera equitativa, que al final del día no le represente un conflicto a la población que ciertamente está en riesgo con relación a esto, ¿no? Y que también los conflictos de corrupción como conclusión, podemos decirlo así, fomentan pues precisamente el que probablemente la automatización a un grado elevado pues pueda ser un conflicto para ciertos intereses que no les convenga este tipo de cuestiones, ¿no? Y esto lo comento creo que porque en la arquitectura y en las ingenierías se ve, ¿no? O sea, el hecho de hablar de una gestión de proyectos correcta a través de la automatización de ciertos procesos y el poder gestionarlos a través de plataformas útiles que ahorran tiempos, que te llevan contratos, que al final del día tienes la oportunidad de generarlos en un minuto, de gestionar precisamente el recurso. No todo el mundo está dispuesto, pues precisamente a decir, oye, esto me conviene, ¿no? Y eso es uno de los retos. Por eso yo como conclusión dejaría esto y que si queremos de alguna manera en Latinoamérica llegar a ese paso, no podemos dejar de lado absolutamente a ningún factor. Todo factor debe ser atendido porque si no ocurre el desequilibrio del crecimiento industrial que nos marca aquí la Cámara de la Industria de la Construcción Mexicana y también vamos a ver cuellos de botella en los puertos, altos niveles de contaminación, bajas de contribución. Todo esto lo vamos a ver si no atendemos verdaderamente todos los factores de riesgo que se pueden realizar en un mapeo. Y de esto ya lo decía la UNESCO, ¿no? Para todo aquel que quiera hacer una implementación de inteligencia artificial en sus países, tiene que entender cuáles son los riesgos y cómo los va a atender previo a eso, ¿no? Porque si no, pues son soluciones ilusorias. Y hasta aquí mi aporte. Arquitecta Fátima Barrera,
Un total agradecimiento a nombre del directorio, colaboradores en el Perú, colaboradores en extranjero, en esta maravillosa presentación. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo de seminarios internacionales que tiene como título general el derecho marítimo, portuario y la inteligencia artificial. La ponencia del día de hoy tuvo como título Drones y robots. Drones y robots en la logística portuaria, la misma que estuvo a cargo de una colaboradora constante y permanente del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, la maestra arquitecta Fátima Barrera. Le hacemos llegar un abrazo muy fuerte a la distancia, arquitecta, y siempre muy agradecidos a todo lo que usted comparte profesionalmente desde sus estudios, desde su campo profesional y de todos esos campos que usted desarrolla siendo una profesional muy compleja y muy versátil. Muchas gracias, arquitecta Fátima Barrera. Gracias a ustedes. Bye. Cuídense.